Son las 9 de la noche. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo live de Aplicando Excel. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Hola Emilio, buenas noches. El tema que vamos a ver el tema que vamos a ver en el live del día de hoy es cómo relacionar y crear medidas con Power Pivot. Nos vamos a enfocar en estas dos partes del modelamiento con la herramienta de Power Pivot. Lo vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes puedan ver el poder de la herramienta de Power Pivot. Vamos a iniciar, vamos a cambiarnos de diapositiva. ¿Cuál es el objetivo principal de la clase? El objetivo es que ustedes puedan aprender a modelar datos en Power Pivot, realizando una correcta relación entre las tablas y también vamos a crear medidas con nuestras funciones DAX. Si ustedes llegan a dominar estos conocimientos, se les va a hacer sencillo el tema de relacionar tablas. También vamos a ver cómo normalmente relacionan tablas con las funciones de búsqueda, ¿no? También vamos a hablar de esa partecita hasta llegar a relacionar las tablas con nuestra herramienta de Power Pivot. ¿Qué es el modelamiento de datos en Power Pivot? No, el modelamiento de datos y se ocupa de algunos conceptos, es algunas herramientas, algunos trabajos que tú haces con tus datos, como es el relacionar las tablas, crear medidas con las funciones DAX, agregar columnas calculadas. Nosotros vamos a ver lo más importante del modelamiento de datos. A veces confundimos que el modelamiento de datos se refiere solo a relacionar tablas, pero vamos a ver que va mucho más allá. Aquí tengo un pequeño ejemplo del relacionamiento de tablas. Ustedes pueden ver que tengo una tabla de órdenes de ventas. Y esta tabla de órdenes de ventas yo tengo un vendedor y un cliente. No tengo la información del vendedor y cliente, pero esto tengo en unas tablas de dimensiones de atributos que complementan a mi tabla principal. Esto normalmente puede ser algo que nos ocurra en el día a día, el tema de tener que relacionar tablas. Es algo muy común, ¿no? Que nos pasan una base, pero esa base no está completa y nosotros tenemos que relacionar con otra tabla. ¿Y qué es lo que se hace normalmente ahí? Utilizar las funciones de búsqueda, ¿no? Hacer un buscar B, un buscar X. Nosotros vamos ahora para aprender, vamos a aprender otro modo de relacionar las tablas y va a ser con nuestra herramienta de Power Pivot. Power Pivot nos permite conectar tablas de diferentes fuentes mediante una clave única. Ya vamos a entender cuál va a ser nuestra clave única, cuál va a ser nuestra clave principal. Y así nosotros vamos a evitar el uso de las funciones de buscar B para relacionar nuestras bases de datos, nuestras tablas. ¿Cuáles son las características claves, los conceptos claves de la opción de relacionar tablas en Power Pivot? Lo primero es una característica clave, es que la conexión entre tablas la podemos hacer sin tener que duplicar los datos. También vamos a tener una reducción del tamaño del archivo y también un mejor rendimiento de nuestro archivo. Podemos utilizar también claves primarias y secundarias. Ya vamos a hablar del tema de nuestras columnas claves primarias y secundarias. Y lo principal es que nos permite crear reportes más flexibles y dinámicos con tablas dinámicas. Vamos a nuestro Excel para que lo puedan entender de una mejor manera. Déjenme, voy a traer aquí mi archivito de Excel. Bueno, aquí yo tengo este archivo de Excel en el cual consta de 3 hojas de cálculo y estas hojas tienen 3 tablas. Tengo una tabla principal que es mi tabla de ventas, donde yo tengo las transacciones que he realizado de las ventas. Aquí yo voy a tener mi fecha de venta. Tengo también una columna que dice I de factura. Tengo una columna aquí que se me ha ido de más tengo una columna que hace referencia al cliente a quien he vendido.
y tengo una columna I de ciudad, I de color y precio unitario y cantidad. Esta va a ser mi tabla principal. Esta es mi tabla donde yo tengo registrado los movimientos de las ventas que ha realizado la empresa. Nosotros somos una empresa que vende em, pinturas, vende los galones de pinturas. Y aquí tenemos el movimiento de las transacciones de venta. Esto en nuestra hoja ventas. En nuestra venta de color, yo tengo esta pequeña tabla que me indica con el ID de color qué colores hacen referencia, ¿no? El CO001 es del color azul, el CO002 es del color verde. Y también tenemos otra hoja, en cambio, que tiene los códigos por ciudad. Me dice que el CIU-001 es la ciudad de Guayaquil, CIU-002 es Quito, y tenemos esta pequeña tabla. Este es un caso muy habitual que nos sucede. Si yo con mi tabla de ventas, aquí esta tabla de mi registro de ventas, yo quiero sacar las ventas totales o la cantidad de ventas por ciudad, aquí a mí se me dificulta con mi tabla de ventas de sacar este dato en un reporte porque yo aquí no tengo el nombre de las ciudades. Si yo también de este reporte de ventas yo quisiera sacar por el color, también no lo puedo hacer porque no tengo el color. ¿Cuál es la solución que normalmente nosotros hacemos, no? Lo que nosotros hacemos es aquí poner, agregar columnas a nuestra tabla y comenzar a utilizar las funciones de búsqueda para cruzar estas tablas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí me falta el nombre de la ciudad, pero yo tengo un campo clave, una columna clave que es el ID de ciudad. Con este ID de ciudad que está en mi tabla ventas, yo puedo irme a mi tabla de ciudad y traer con el ID de ciudad la ciudad correspondiente. Ahí nosotros podríamos utilizar tranquilamente una función de buscar B, buscar X. Yo voy a utilizar un buscar X. Voy a poner aquí mi función buscar X. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? El ID de ciudad, punto y coma. Mi matriz buscada, ¿dónde voy a buscar este ID de ciudad? El ID de ciudad yo lo voy a buscar en mi hoja de cálculo ciudad y en mi tabla ciudad. Aquí voy a buscar en esta columna el ID de ciudad. Punto y coma. ¿Qué quiero que me devuelva? Yo quiero que me devuelva el nombre de la ciudad. Entonces yo selecciono mi columna con los nombres de la ciudad. Miren, este es el proceso que normalmente nosotros hacemos cuando queremos cruzar nuestras tablas o bases de datos. Damos un enter y claro, ahora con el ID de ciudad, yo ya tengo mi ciudad. Esto es proceso habitual, ¿no? Muchas veces esto es nuestro pan de día a día dentro de las funciones laborales. Estamos realizando varias veces a la semana estos cruces de bases. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros hacer estas relaciones, pero utilizando nuestra herramienta de Power Pivot. Déjenme, voy a eliminar esta columna de ciudad que no la vamos a necesitar. Y vamos a cerrar. Esta va a ser nuestra base de datos, ¿sí? Donde tenemos las ventas, la tabla de color, la tabla de ciudad, va a ser nuestras bases de datos. Y vamos a abrir un nuevo Excel para poder con el Power Pivot hacer una conexión a esta base de datos, obtener las tablas y relacionarlas. Eso es nuestro primer paso, relacionar estas tablas para poder sacar informes completos. Voy a cerrar aquí mi archivo de Excel. Voy a abrir un nuevo Excel en blanco. Déjenme, lo abro simplemente, voy a abrir un libro en blanco. Y lo primero que tenemos que hacer con este libro en blanco es habilitar nuestra herramienta de Power Pivot. Esta herramienta de Power Pivot no viene habilitada. Si tú comienzas a utilizar el Excel, vas a ver que no la encuentras. Tú tienes que habilitar este complemento en tu Excel.
Cuando tú ya habilitas el complemento en Excel, te va a aparecer esta pestaña que dice Power Pivot. ¿Cómo nosotros habilitamos esta pestaña? Simplemente, si es que ustedes no la tienen, que es lo más seguro si no han utilizado esta herramienta, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra pestaña Archivo en el Excel, damos un clic, nos vamos hasta abajo, hasta la parte de Opciones, damos un clic en Opciones, me va a aparecer mi panel de opciones de Excel, y aquí en este panel de opciones de Excel, busquen la opción de complementos. Le damos un clic aquí en complementos, nos va a aparecer un panel donde nosotros vamos a ver los complementos que están activados en nuestro Excel, y en la parte de más abajo van a tener esta partecita de aquí, que dice administrar complementos de Excel y tienen un botón de ir. Para yo habilitar mi complemento de Power Pivot, yo lo que tengo que hacer es darle clic aquí. En lo que donde me dice complementos de Excel, le voy a dar un clic en la flechita y le voy a cambiar, en vez de complementos de Excel, le voy a poner complementos com. Le marco esta opción de complementos com y le doy clic en ir. Me va a aparecer un nuevo panel de complementos com. Ustedes aquí se van a topar con el Power Pivot sin que esté puesto ningún visto. Para habilitarle, ustedes le van a poner un visto y le van a dar un clic aquí en aceptar. Cuando hacen esta partecita de ponerle un visto en Microsoft Power Pivot por Excel y aceptar, habilitan el complemento. Habilitado el complemento, ustedes van a ver que aquí en las pestañas de su Excel ya les va a aparecer el Power Pivot. Hay algunas veces que tú habilitas el Power Pivot y aún así no te aparece esta pestaña de Power Pivot. Simplemente lo que tienes que hacer en estos casos es ir nuevamente a la pestaña de archivo, te vas a opciones, das un clic en opciones, se abre nuestro panel de opciones de Excel y ahora aquí en este panel de opciones de Excel vas a buscar personalizar cinta de opciones. Das un clic en personalizar cinta de opciones y en la parte de pestañas principales tú vas a ver las pestañas que tienes activas. Puede ser que ya esté activo el complemento, pero todavía no se haya activado la pestaña de Power Pivot. Entonces tú simplemente aquí en esta pestaña le pones un visto, pones aceptar y ahora sí, ya te va a aparecer nuestra pestaña de Power Pivot. Este complemento no lo activa Excel con el fin de optimizar recursos en el rendimiento del Excel. Ahora, ya con las características que tienen nuestros computadores, ya no hay ningún problema en tenerlo activo el complemento del Power Pivot, del complemento del Solver. No es que hace una diferencia en lo que es el rendimiento del Excel si tienes activo el Power Pivot y no lo utilizas. Así que no se preocupe. Aquí en nuestra pestaña de Power Pivot, nosotros tenemos algunos grupos de nuestra cinta de opciones. Tenemos el modelo de datos. Y aquí viene un concepto clave. Cuando ustedes vean modelo de datos en el Excel y este icono de color verde con una flechita para arriba, quiere decir que les va a llevar a nuestra ventana de Power Pivot. Entonces, si ustedes ya ven por ahí modelo de datos, este icono en el Excel, ya saben, cuando ya mismo vean que les está hablando el Excel de modelamiento de modelo de datos, quiere decir que van a interactuar con la herramienta de Power Pivot. Aquí también en la cinta de opciones de la pestaña de Power Pivot tenemos un grupo de cálculos. Recuerden que el modelamiento de datos, y esto es importante, el modelamiento de datos en Power Pivot no solo se trata de relacionar tablas, sino también, ves más allá, viene aquí también está dentro
la creación de medidas con funciones DAX, el agregar campos calculados y tenemos más opciones dentro del modelamiento. Nosotros vamos a ver las principales en esta clase. Vamos a ver el relacionar tablas y vamos a ver la creación de medidas con DAX. Entonces, ustedes aquí también desde esta pestaña pueden crear medidas y también pueden crear KPIs. Es un mundo, es muy poderosa la herramienta de Power Pivot, tiene muchas opciones. Para nosotros abrir nuestro panel de Power Pivot, simplemente una vez que han dado clic en la pestaña de Power Pivot, van a ir aquí al grupo de modelo de datos y van a dar clic en administrar. Al dar clic en administrar, se nos va a abrir una ventana de nuestro editor de Power Pivot. Es una ventana separada del Excel, aparte del Excel. Ustedes más de esta ventana pueden minimizarle, maximizarle. Igual su Excel va a quedar abierto. Se parece mucho, si ya han trabajado, a nuestro editor de Power Query, ¿no? Que se abre una ventana para el editor de Power Query. Aquí se abre, en cambio, una ventana para nuestro complemento de Power Pivot. En este complemento de Power Pivot nosotros tenemos igual una pestaña de archivo, una pestaña de inicio, de diseñar, de opciones avanzadas. Para el caso de nuestro ejercicio, nosotros tenemos nuestra base de datos en un archivo de Excel. Entonces, lo que tenemos que hacer es, mediante el Power Pivot, obtener los datos de este archivo de Excel. Sí es bastante amigable esta herramienta de Power Pivot. No es que es difícil entender las opciones que tienes aquí. Por ejemplo, si es que yo quiero obtener datos de un archivo de Excel, yo puedo ver que en mi pestaña de inicio ya tengo un grupo que me dice obtener datos externos. Y aquí me dice de dónde tú quieres obtener los datos. De una base de datos, puede ser de un servidor de SQL, puede ser de un Access, puede ser de un Analysis Service o Power Pivot. ¿Ya? Ahí no está todavía mi Excel. Entonces vamos a ver si en servicio de datos tenemos más opciones. Aquí nos dice de una fuente de distribución de datos de OData. Tampoco tenemos por ahí nuestro archivo de Excel. Nuestro archivo de Excel, cuando queremos hacer una conexión desde Power Pivot, lo vamos a encontrar en la opción de otros orígenes. Si yo doy un clic aquí en de otros orígenes, se me va a abrir este panel, asistente para la importación de tablas. Aquí me va a aparecer otras opciones para yo conectarme desde Power Pivot a estas bases de datos. Y en la parte de abajo me aparece la opción de si es que quiero conectarme a un archivo de Excel, a un archivo de texto. Como yo quiero conectarme a un archivo de Excel, selecciono mi archivo de Excel, pongo siguiente. Tengo que buscar la ruta de mi archivo al cual yo quiero conectarme. Voy a dar clic en examinar y voy a buscar aquí mi archivo. Ya lo tengo aquí en la ruta correspondiente. Ustedes tendrían que buscar el archivo de Excel del cual quieren hacer la conexión. Ponemos abrir. Aquí se va a colocar la ruta de mi archivo de Excel. Y lo otro que es importante cuando están haciendo estas conexiones a un archivo de Excel es activar esta opción. Usar primera fila como encabezado de columna. Con esto lo que le estamos diciendo es que los encabezados de la tabla, los títulos de la columna de nuestras tablas, van a ser los encabezados de columna en nuestro modelo de Power Pivot. No se olviden de poner este visto. Este visto puede ser un dolor de cabeza si no lo ponen al inicio. Entonces sí tienen que tener la precaución de marcarlo antes de dar clic y proceder en la conexión e importación de los datos de este archivo de Excel. Doy clic en siguiente. Aquí ya ha hecho una conexión a mi, ha hecho una conexión a mi archivo de Excel
y me muestra las tablas que yo tengo en este archivo. Aquí me dice, mira, tienes una tabla que es ciudad, color y venta. Yo aquí selecciono las tablas que quiero relacionar. Yo necesito relacionar mi tabla ventas con mi tabla color y con mi tabla ciudad. Justamente voy a seleccionar estas tablas. Selecciono ciudad, selecciono color, selecciono ventas. Simplemente les pongo un visto. Por aquí yo puedo hacer una vista previa de estas tablas y esto es también importante. Estos filtros es importante porque me permite traer solo la información que yo necesite de las tablas. Re- el- una parte importante del Power Pivot es que el Power Pivot está diseñado para trabajar con bases de datos grandes, ¿no? O archivos de Excel grandes en este caso. Muchas veces nosotros no necesitamos traer toda la información de esa tabla, de ese archivo de Excel, y yo puedo desde aquí filtrar. Por ejemplo, si yo digo, miren, aquí no quiero traer de todas las ciudades, a mí solo me interesa del código de ciudad 002. Entonces yo ya filtro mi información desde esta vista previa del Power Pivot y al importar al Excel estoy disminuyéndole el tamaño de la consulta. Entonces ustedes pueden hacer esto desde la vista previa. Aquí como estaba en ventas, di clic en vista previa, me fui a mi tabla venta. Si selecciono mi tabla de color y doy clic en vista previa de filtro, en cambio voy a ver una vista previa de mi tabla color. Esta herramienta es muy importante, sobre todo si ustedes están trabajando con gran cantidad de datos. Una de las mejores prácticas de las recomendaciones que nos da es traer solo las columnas y los elementos necesarios para nuestro reporte. Esto quiere decir que ustedes ya deben haber pensado antes de lanzarse a Power Pivot o a tablas dinámicas y gráficos dinámicos, qué métricas van a presentar en su reporte. Pues bueno, yo lo voy a dejar aquí todo seleccionado, no voy a filtrar nada. Y doy clic aquí en finalizar. Cuando ya he visto todo esto, aquí hace el proceso de importar. Si todo está correcto, me va a aparecer todo justamente con estos vistos en verde. Aquí también me da un dato interesante, que es cuántas filas contiene cada una de las tablas, ¿no? Aquí mi tabla ciudad contiene 4 filas, mi tabla color contiene 6 filas y tengo una tabla de ventas de 1000 filas. Es una base de datos relativamente pequeña todavía. No es que estoy todavía trabajando con bases muy grandes, pero como para pasar el ejemplo, nos sirve perfectamente a nosotros. Vamos luego de esto a dar clic aquí en cerrar. Se va a cerrar mi panel de importar y ahora en mi Power Pivot, en mi, en mi, en mi ventana de Power Pivot, ya me aparecen estas tablas unidas al modelo. ¿Cómo sé que las tablas están unidas al modelo? Porque yo puedo verlas aquí como páginas en la parte de abajo del Power Pivot a mis 3 tablas. Aquí puedo ver a mi tabla de ciudad, aquí puedo ver a mi tabla de color y aquí puedo ver a mi tabla de ventas agregadas al modelo de Power Pivot. Entonces, este punto es importante. Para ustedes poder relacionar con Power Pivot, tienen que obtener los datos y agregarles al modelo de Power Pivot. Ya cuando lo tienen el modelo de Power Pivot, ahora sí, estas 3 tablas, ustedes pueden hacer el análisis para relacionar. Un poco para comentarles que es importante al momento de relacionar tablas. Nosotros normalmente manejamos un escenario de esta manera. Vamos a tener una tabla principal, en este caso es mi tabla de ventas, donde yo tengo las transacciones del negocio. Aquí yo tengo las ventas que se han realizado, tengo las fechas, la factura, y aquí yo ya puedo ver justamente datos faltantes en mi tabla de ventas. Yo no tengo la ciudad donde vendí,
pero sí tengo un I de ciudad. No tengo el color de la pintura que he vendido, pero tengo un I de color. Entonces, por aquí, ya con este diseño, yo puedo decir, mira, a esta tabla le falta información, pero lo más seguro es que hay tablas complementarias que tienen estos datos. ¿Por qué trabajan así las bases de datos? Esto lo hacen justamente por temas de optimización de recursos. Entonces, esto es algo muy habitual que puede pasar. Si ustedes no tienen por ahí agente de sistemas que les den relacionando las consultas, lo más seguro es que ustedes hagan estos procesos. O lo hagan con un buscar X o un buscar B, o ahora que ya están aprendiendo la herramienta de Power BI. Entonces, esta tabla que ustedes ven de ventas es mi tabla de transacciones. También se le conoce como tabla de hechos. Es mi tabla principal, donde yo tengo el movimiento de ventas del negocio. Y las tablas más pequeñas, mi tabla de ciudad y color, se le conoce como tabla de dimensiones o atributos. Estas tablas tienen información que complementa a mi tabla de hechos. Aquí yo puedo ver que tengo ya con el ID de ciudad los nombres de las ciudades que yo necesito para complementar mi tabla de ventas. Si me voy a mi tabla de color, me topo con lo mismo, ¿no? Tengo un ID de color que complementa con los colores que no tengo en mi tabla de ventas. ¿Cuáles son los campos claves para poder relacionar la tabla de color y la tabla de ciudades con la tabla de ventas? Estos de aquí. El I de color para el caso del color y el I de ciudad para el caso de las ciudades. Estos son mis campos claves, son los que me permiten relacionar mis tablas. ¿Ya? Si ustedes ven otra característica importante de la tabla de dimensiones y atributos, es que aquí mide de ciudad no se repite, ¿no? Yo no tengo varias veces el CU 001. Yo lo tengo una vez y me dice que es de mi ciudad de Guayaquil. Esto es importante. Las tablas de dimensiones y atributos, los campos claves son únicos. Igual, si yo verifico aquí en mi tabla de color, me topo con lo mismo, ¿no? Mis ID de color no se repiten, tengo un número de color tengo un ID de color que hace referencia a cada color. Ahora, si yo me voy a mi tabla de hechos, donde yo están procesándose las transacciones, las ventas del negocio, yo puedo ver que aquí mi ID de color se repite varias veces y el ID de ciudad también. Esto es correcto porque no es que yo solo voy a hacer una venta a Guayaquil o voy a hacer una venta del color azul. Aquí en mi tabla de hechos sí se puede repetir el ID de ciudad y el ID de color. Entonces, ustedes tienen que saber detectar cuáles son sus tablas de hechos, cuáles son sus tablas de dimensiones. Algo que también nos va a ser una buena referencia para que detecten cuál es la tabla de hechos. La tabla de hechos tiene en la mayoría de casos una columna de fecha, como es en este ejemplo, fecha de venta. Poniéndole para otros ejemplos que les puede suceder, tomando en cuenta que ahora están en contratación. Ustedes van a tener en cambio ahí una fecha de contratación y pueden tener campos claves como puede ser el número de cédula del empleado o si están en temas de contratos van a tener el campo clave del número de contrato y van a tener también una fecha que se realizó el contrato. Entonces, no se olviden de estos conceptos. Tabla de hechos, la tabla principal donde tiene las transacciones y las tablas de atributos o dimensiones, tablas que complementan la información a la tabla de hechos. Ya que tienen claro estos conceptos y ustedes ya han detectado cuál es la tabla de hechos y dimensiones, ahora en la herramienta de Power Pivot, en la ventana de Power Pivot, pueden ir en la pestaña de inicio y en el grupo de ver cambiar a la opción de vista de diagrama. Simplemente le dan un clic aquí en vista de diagrama y ahora van a ver a las tablas de manera visual. Y aquí me aparece mi tabla de ventas y mi tabla de color. Muy bien.
Ahora, estas tablas, esta configuración de este modelo es el modelo que se utiliza con más frecuencia, donde tú tienes una tabla de hechos y tienes tabla de dimensiones que complementan a la tabla de hechos. Se lo conoce también este modelo como de estrella, ¿no? Tú tienes una tabla principal de hechos y alrededor vas a tener tablas de dimensiones que complementan a la tabla de hechos. ¿Cómo hago la relación desde mi vista de modelo del Power Pivot? Yo ya identifiqué los campos claves, ¿no? Yo sé que para relacionar mi tabla de ciudad con mi tabla de ventas, tengo que hacerlo por el campo de I de ciudad. Entonces simplemente yo a este I de ciudad, yo lo arrastro. Y aquí se están relacionando. Déjenme ver, hay una consulta en el chat. Denme un segundito. Le voy a ver acá desde el celular. Es muy válido siempre sus preguntas. Ajá. Cuando regrese a mi live. Ya me salí y me fui a otro live. Nos dice Josué, si yo quisiera unir varias tablas dinámicas con un slider para que un botón me haga cambios en el filtro, por ejemplo, si tuviera la fecha como un filtro, poder cambiar de día con B, ya sea delante o atrás. Eh, Esto de aquí lo puedes hacer. Bueno, no lo estamos viendo dentro de aquí, pero lo podrías hacer justamente creando formularios. Puedes también crear un código de VBA con macros. El Excel sí te permite con estas, sobre todo el código de Visual Basic for Application que tiene atrás del Excel, que es con el que se crean las macros y los formularios, te permite hacer lo que tú necesitas. Ahí podrías hacer. Yo te recomendaría y lo que se debería estar haciendo en este momento es utilizando la IA. Es decir, con ChatGPT, si tú le dices, mira, necesito crear un botón que haga tales cosas en el Excel, dame opciones, lo más seguro es que te mande a crear código con VBA. Está interesante tu consulta, te recomendaría que lo hagas por ahí. Entonces, mire, hemos creado ya nuestra primer relación, ¿no? Simplemente aquí yo arrastré I de ciudad de mi tabla ciudad a mi tabla ventas con el I de ciudad. Se me crea esta línea que es la línea de relación. Si yo le pongo el cursor del mouse encima, me marca el campo que está relacionando las dos tablas, ¿no? Aquí me dice las dos tablas están relacionadas por el campo de I de ciudad. Ustedes pueden ver que también aparece aquí un número 1 y un asterisco que significa varios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me indica esta relación es que en mi tabla de dimensiones yo encuentro una vez el ID de ciudad, es decir, es un elemento único, y en cambio en mi tabla de hechos yo tengo repetidos los ID de ciudad. Está bien, por lo que nosotros llegamos a entender de la tabla de hechos. En mi registro de ventas se puede repetir los ID de ciudad, pero en mi tabla de dimensiones no. Entonces ustedes deberían tener siempre esta relación en un escenario similar, de uno a varios. Vamos ahora a relacionar nuestra tabla de ventas con la tabla de color. Lo hacemos de la misma manera. Esto de estas dos tablas lo vamos a relacionar por el campo de color. Simplemente yo lo arrastro. Arrastro aquí la liñita y ya me crea mi línea de relación. Trabaja de la misma manera, ¿no? De uno a varios. Mi tabla de dimensiones yo lo tengo, no se repite en el ID de color y en mi tabla de mentas, en cambio, yo sí puedo tener varias veces repetido el ID de color. Una vez que ustedes hacen estas relaciones, ya van a poder crear los reportes con el dato que necesitan. Es decir, si ustedes necesitan sacar la cantidad que se vendió por algún color, ya lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya están relacionadas las tablas. Y los colores se encuentran en mi tabla de color y la cantidad se encuentra en la tabla de venta. Como tienen esta relación, yo ya puedo ver la cantidad resumida por cada color. Lo mismo,
aquí de ciudades. Si de ciudad yo quiero ver la cantidad, yo ya puedo resumir por cada ciudad porque ya tengo esta relación. Si tú no haces esta relación y quieres en una tabla dinámica visualizar esto, te va a pedir que relaciones. Ahí la tabla dinámica ahora es más amigable, ¿no? Te va a aparecer por ahí un botón, dice, creo que falta relaciones. ¿Quieres crear relaciones? Y vas a tener que hacer este proceso de relacionar, pero desde tu tabla dinámica. Ya tenemos esta partecita. Vamos a verlo ahora desde una tabla dinámica. ¿Cómo debo mis datos, mis tablas ya relacionadas del Power Pivot a una tabla dinámica en Excel? Simplemente aquí en mi Power Pivot, en mi página de inicio, yo tengo ya un botón de tabla dinámica. Yo le doy un clic aquí en mi botón de tabla dinámica y me da algunas opciones, ¿no? Si quiero ya crear hasta con gráficos, a mí me interesa una tabla dinámica normal. Entonces yo le voy a dar clic aquí en tabla dinámica. Me aparece este panel, me dice, mira, ¿quieres crear la tabla dinámica en una nueva hoja o una hoja de cálculo existente? Yo como quiero crear en una nueva hoja, le dejo esta opción y pongo aceptar. Ya me aparece mi área de mi tabla dinámica, que yo sé que ustedes manejan tablas dinámicas y esto ya es más conocido para ustedes. Arturo, perdón, Auri, discúlpeme, estoy de lejos con mi cel. Auri G. Dice, siempre debo tener llaves entre las tablas al relacionar. Sí, esas llaves que te refieres son los campos claves. Siempre tú debes tener un campo clave que relacione. Mire, aquí nuestros campos claves son el I de ciudad y el I de color. Eso te refieres como las llaves, ¿correcto? Son nuestros campos claves. Siempre tenemos que tener esos campos claves para poder relacionar. En el mejor de los casos, los tenemos medio a la mano, ¿no? Otras veces sí tenemos que nosotros trabajar un poco para poder conseguir estos campos claves. Muy válida tu pregunta, Auri. Muchas gracias por tu consulta. Ahí con sus preguntas aprendemos todos. Siempre sacamos algo nuevo con sus consultas. El panel de Power Pivot, así yo ya le haya mandado nuestros datos a tabla dinámica, no se cierra. Mientras yo no le dé aquí un clic en la X, esta ventana de Power Pivot va a seguir abierta. Y mi Excel también sigue abierto, ¿no? Aquí en la parte de abajo también tengo ya mi Excel con mi tabla dinámica. Ahora ya en esta tabla dinámica ya puedo sacar esa información que no tenía, ¿no? Y si ustedes ven aquí en campos de tabla dinámica, en el panel de campos de tabla dinámica, les aparece de manera diferente a lo que normalmente tienen en una tabla dinámica. Aquí me aparece una pestaña de todas, donde yo puedo ver mis tres tablas. Aquí me dice que tengo mi tabla ciudad, yo le puedo expandir mi tabla color y mi tabla venta. Si yo quiero sacar la cantidad de ventas por ciudad, simplemente yo voy a marcarle aquí a ciudad. Ya se me coloca aquí en mi área de mi tabla dinámica y voy a poner otro visto en cantidad. Tomen en cuenta que ciudad se encuentra en mi tabla ciudad y cantidad, el campo de cantidad, en cambio, se encuentra en mi tabla de venta. Doy clic aquí en cantidad y ya tengo estos datos. Si yo quisiera ver por países y no por ciudad, si yo quisiera ver por colores, perdón, y no por ciudad, le voy a desmarcar a ciudad, le voy a poner un visto ahora en color. Ya tengo estos datos. Si ustedes trabajaban solo con la tabla de ventas, sin relacionar, no podrían haber sacado ninguna de esta información. Ahí es cuando comienzan a agregar columnas y lanzarlos buscar B para completar a la tabla B. Entonces, hasta aquí nuestra parte de relacionar con el modelamiento de Power Pivot. Vamos a ver otra herramienta del modelamiento de Power Pivot que es muy útil, que es la creación de medidas con las funciones DAX.
Si ustedes ven aquí en mi tabla ventas, yo tengo el precio unitario, tengo la cantidad, pero me falta un cálculo. Yo no tengo la venta total. Me falta mi venta total, no tengo ese dato. Yo sé que mi venta total se puede calcular el precio unitario por la cantidad y con eso yo ya podría sacar esa información, pero yo no lo tengo. En estos casos es cuando vienen las otras características del modelamiento, que es la creación de medidas. En tablas dinámicas, esto se lo conoce con la creación de campos calculados, ¿no? Que si da es que me falta el campo calculado de venta total, le voy a crear como campo calculado en mi tabla dinámica. En Power Pivot, esto se lo conoce como la creación de medidas y utiliza unas funciones especiales que se llaman funciones DAX. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Si ustedes aprenden esta herramienta de Power Pivot, también les va a servir si ustedes comienzan a utilizar el famoso Power BI. El Power Pivot forma parte del Power BI, igual que el Power Query. Ahí les doy un spoiler de si es que ya van a utilizar Power BI. Se van a topar con el Power Pivot y Power Query. Bueno, Apodo nos dice, excelente clase. Muchas gracias, Apodo. Gracias por estar aquí a todas las personas unidas a este live. Gracias por compartir, por sus likes, por seguirme en mi canal de TikTok. Muy bien, vamos a dar solución y vamos a ver el otro concepto. Vamos a ver el concepto de crear medidas. Déjenme en regreso a mi presentación de PowerPoint. Entonces, el tema 1 de relacionar tablas en Power Pivot, espero que ya esté mucho más claro. Ahora vamos a nuestro tema 2, crear medidas en Power Pivot con las funciones DAX. Las medidas en Power Pivot son cálculos dinámicos, que para poder crear estos cálculos dinámicos tenemos que utilizar nuestras funciones DAX. Las funciones DAX, que significa el famoso DAX, es Data Analysis Expressions, y estas funciones DAX pueden ser muy similares a nuestras funciones de Excel, pero trabajan de manera diferente. Y aquí sí ustedes deben sacarse un poco, salir un poco del cuadrado del Excel y darse la oportunidad de coger otros conocimientos. En el Excel tú trabajas con las funciones generalmente con celdas y rango de celdas. En las funciones DAX, tus funciones trabajan con lo que es tablas y las columnas de las tablas. Entonces sí es diferente un zoom de la función de Excel con un zoom de las funciones DAX. Otra cosa de las funciones DAX es que se encuentran en inglés y hay más de 250 funciones DAX. Entonces, si es que ya ustedes estaban aprendiendo las funciones de Excel, ahora tienen que aprenderse solo 250 funciones más del DAX. Y hay funciones DAX muy interesantes, sobre todo las de que trabajan con líneas de tiempo que no hay normalmente en el Excel. Entonces, muy bien, vamos a verlo nuevamente desde nuestro Excel, que es lo que nos interesa. Aquí podemos ver que me falta un cálculo de la venta total. No tengo esta información. Vamos a crear una medida para poder sacar este cálculo. ¿Cuál es también una de las cosas cuando tú no conoces eh, el tema de Power Pivot? Tú lo que haces es irte a la base, abres el Excel y le agregas una columna de venta total. Eso es lo que normalmente haces, ¿no? Pero si es que tú estás y cuando ya trabajas con grandes volúmenes de datos, lo menos recomendado es agregar columnas que le hagan más pesado a tu Excel. La mejor práctica, crear medidas. Eso no afecta a tu Excel. Las medidas lo creamos de nuestro Power Pivot. Entonces nosotros tenemos que regresar a nuestro Power Pivot. Aquí estoy nuevamente en nuestro Power Pivot. Nos quedamos en la vista de diagrama, ¿no? Vamos a dar clic otra vez en nuestra vista de datos. Aquí regresa mi vista de datos. Veo otra vez a mis tablas dentro del modelo de Power Pivot.
Y aquí yo ya tengo mi tabla de ventas donde yo debo crear mi medida para tener la venta total, que es el precio unitario por la cantidad. Vamos a ver por ahí unos conceptos interesantes. Como a veces las medidas se nos complican, lo que nosotros hacemos normalmente es que yo no sé utilizar las medidas, voy a agregar una columna que puede ser más fácil. Sí te permite agregar columnas en el Power Pivot. Es más, si ustedes ven, aquí hay un botón que dice agregar columna. Y vamos a ver primero la opción de agregar columnas. Yo doy un clic aquí en agregar columna y yo tengo una barra de fórmula en la cual yo puedo poner la fórmula para agregar esta nueva columna de venta total. ¿Cómo agrego la columna? Doy clic en agregar columna, me voy a mi barra de fórmula, le pongo el nombre de la columna que yo quiero agregar. Aquí le voy a poner que es mi columna de venta total. Le pongo dos puntos, igual. Eso no se olviden. Power Pivot, pones el nombre de la columna o el nombre de la medida y tienes que ponerle dos puntos igual. Si no pones el dos puntos igual, no te va a funcionar. Ya en Power BI, si es que ustedes le están comparando con Power BI, si por ahí hay personas que ya utilizan, tú no necesitas poner los dos puntos, ¿no? Simplemente pones el igual y ya puedes crear las medidas o agregar columnas. Muy bien, estamos igual aquí agregando columnas, pero igual trabajamos con el concepto de tablas y columnas. ¿Cómo yo voy a crear mi venta total? Para crear mi venta total, yo tengo que multiplicar mi columna de precio unitario y mi columna de cantidad de mi tabla venta. Entonces, eso es lo que yo le voy a poner ya como una fórmula para agregar esta columna. Yo pongo el nombre de la tabla, se llama ventas, y me aparece el nombre de mi tabla y las columnas que yo tengo en esta tabla. En esta tabla ventas me dice tienes cantidad, clientes, fecha de venta y de ciudad y de color. Como yo quiero coger precio unitario y cantidad, voy a coger primero precio unitario. Luego pongo el símbolo del asterisco, que es multiplicación. Y luego vuelvo a llamar a ventas, pero esta vez cojo mi columna de cantidad. Entonces aquí agregas una columna, pero ya para agregar la columna igual manejas el concepto de la tabla con la columna. Y ahí voy a agregar una nueva columna de venta total. Simplemente le doy un enter y aquí ya está haciendo los cálculos y ya me agrega una columna de venta total con la información que necesito. ¿Por qué no debemos agregar columnas en nuestros modelos que sean pivot, en Power Pivot o en Power BI? Justamente por el tema que les comentaba de optimización de rendimiento. Esta es una base pequeña, ¿no? Es 1000 filas, pero ustedes ya pueden estar trabajando con bases que sean 100.000 filas, 200.000 filas. Y si tú agregas una nueva columna, vas a agregar una nueva columna con 200.000 nuevos elementos para la fila. Esto va dañando la optimización de nuestro modelo y de nuestro reporte. Ahí es cuando tú quieres abrir la tabla dinámica que has utilizado con Power Pivot, con Power Query y se te demora en abrir y no sabes por qué. Justamente porque no has trabajado bien con el concepto de las medidas y de agregar columnas. Entonces, agregar una columna en una tabla de hechos, como es la tabla de ventas que tengo 1000 filas, ya puede afectar el rendimiento. De todos modos, quería mostrarles cómo pueden ustedes agregar una columna. Ahora sí, vamos a agregar una medida, vamos a crear una medida. Voy a eliminar esta columna de venta total, simplemente le doy clic derecho sobre la columna y le pongo eliminar columna. Entonces aquí me va a decir si quiero eliminar la columna que agregué de venta total, la quito y no ha pasado nada. ¿Cómo nosotros vamos a agregar, vamos a crear una medida? Si ustedes se dieron cuenta y quizás ya se estén preguntando,
Aquí abajo de mis tablas yo tengo unas celdas en blanco. En estas celdas en blanco nosotros podemos escribir las medidas. Puedes seleccionar cualquiera, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta de aquí. Selecciono y me voy a mi barra de fórmula. Nuevamente, vamos a escribir, pero ahora ya no va a ser para agregar una columna, sino va a ser para crear una medida. Lo primero que tienen que hacer, poner el nombre de la medida. Mi medida se va a llamar venta total. Luego tienen que poner dos puntos y el igual. Dos puntos y el igual. Importante para que puedan crear la medida. Lo siguiente, y aquí ya viene el uso de nuestras funciones DAX. Para yo agregar esta medida, voy a utilizar una función DAX que es una de las más usadas y de las más útiles, que es mi función sumX. Aquí si tienes una ayuda del Power Pivot y me dice que hace esta función sumX, ¿no? Dice, mira, devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Cuando ustedes vean la parte de expresión, se refiere a una operación que están realizando. Pero aquí ustedes ven que ya me habla de tablas, ¿no? Me habla de tablas, ya no habla de celdas, de rango de celdas, ni de matrices, habla de tablas en específico. Luego de esto, yo voy a abrir paréntesis. Ya tengo mi función sumX, abro paréntesis. Cuando abro el paréntesis, también me aparece una ayuda del Excel, del Power Pivot en sí, que me muestra la estructura, los argumentos que utiliza esta función sumX. Aquí me dice, tú tienes dos argumentos para utilizar sumX. Tienes que decirme la tabla y en expresión tienes que decirme la operación que vas a realizar. Entonces aquí en el sumX yo sé que voy a interactuar en el argumento de tabla, yo sé que voy a interactuar con mi tabla ventas, pues le coloco 20. Ahí está mi tabla con la que voy a trabajar. Punto y coma. Me cambia mi argumento de expresión. Como les comentaba, en el argumento de expresión, en cambio tú pones la operación que vas a realizar. Y acordándote que tú ya no vas a multiplicar celdas, sino vas a multiplicar columnas de una tabla. Entonces yo aquí nuevamente le voy a poner la operación. Le voy a decir, de mi tabla ventas, de la columna, le voy a poner nuevamente ventas. Le voy a poner mi columna de cantidad. Le quiero multiplicar por mi tabla ventas por la columna de precio unitario. Y ya, cierro paréntesis, tengo mi función DAX con la cual voy a crear mi medida de venta total. ¿Por qué las medidas no le hacen pesado al Excel? Ya la tabla saben que les puede volver, dañar la optimización, el rendimiento del Excel. Por qué la medida no? Bueno, primero, el agregar una columna en, en un modelo de Power Pivot, lo que hace es ocupa memoria RAM del computador. Entonces le vuelve más pesado el archivo de Excel, te comes más memoria RAM, sientes que cuando abres el archivo se demora en abrir. En cambio, cuando tú creas medidas, estas medidas utilizan el procesador del computador y se activan solo cuando tú les llamas a la medida. Entonces no es como que te roban memoria RAM, sino que estas medidas se activan cuando tú las vas a utilizar. Ya para finalizar esta creación de la medida, doy un Enter y listo. Ya se ha creado aquí en mi parte de abajo mi medida de venta total. ¿Qué es recomendado? Lo recomendado es que una vez que crean la medida, también le pongan un formato. Si la venta total, yo sé que va a tener el formato moneda con dos decimales. Entonces yo selecciono aquí mi celda. Esta sí es una celda dentro del Power Pivot donde creé mi medida. Y me voy a ir aquí en mi pestaña de formato y le voy a decir que esto es una moneda en dólares. Entonces aquí ya, esto de aquí lo toma como una moneda. Eso me ayuda para facilitarme el tema del reporte.
Apodo nos dice, y peor cuando está abierto otras ventanas. Claro que sí. Normalmente no trabajas con un Excel, ¿no? Y es muy bueno lo que nos dice. Pues a veces tienes abiertos 5 o 6 Excel. Y a veces sí abusamos de las características del computador, ¿no? Decía, no, al computador no le reinicio nunca, no le apago nunca y tengo abierto el navegador y 20 Excels. Pues claro, ahí es cuando comienza a toser el computador porque ya no da más. Sí les recomiendo que por ahí, si es que ya no le ocupan, apáguenle a la máquina para que libere memoria RAM. Le prenden y van a trabajar bien ahí con sus archivitos de Excel o de Power BI. Entonces, miren, ya tengo creada mi medida y con el formato de moneda. También, aquí desde el modelo, tú también puedes aprovechar para revisar de los formatos de las columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí fecha de venta, yo veo que me está mostrando con la hora y yo no quiero que me muestre con la hora, entonces selecciono mi columna de fecha de venta. En mi pestaña de inicio de mi ventana de Power Pivot, en mi grupo de formato, yo le cambio. En vez de tener el formato de fecha con hora, le digo que voy a tener un formato de fecha corta. Y ya me hace este cambio. Entonces también el Power Pivot también te permite dar un orden a los formatos de las columnas de tus tablas. Voy a crear y voy a mostrarles cuándo sería válido eh, agregar columnas. En la tabla de hechos, definitivamente no es una buena idea, pero ustedes podrían agregar columnas para complementar las tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones, si ustedes ven, son tablas más pequeñas, ¿no? Mi tabla de hechos es 1000 filas y mi tabla de dimensiones de atributos, que complementa la tabla de ventas, tiene 6 filas. Imagínense en el caso que diga muy bien, ¿sabes qué? Se va a aplicar un descuento por el color. Cuando vendas el color azul vas a tener un descuento del 5%. Esto de aquí, tú podrías crear una medida para esto. O como es algo tan pequeño y que está afectando a la tabla de dimensiones, es decir, ¿sabes qué? Voy a agregar mejor una columna para mi tabla de dimensiones y no me voy a hacer líos. Entonces, simplemente aquí en la tabla de dimensiones, como son tablas pequeñas, sí, ahí sí es más válido agregar una columna. Voy a agregar una columna justamente para lo que les comenté, ¿no? Yo quiero, si es que el color es azul, dar un descuento del 5%. Entonces, esta columna, ya le di clic aquí en agregar columna, se va a llamar descuento. No se olviden, ponen el nombre de la columna, dos puntos igual. Y aquí sí ponemos la función o operación que vamos a realizar. Las funciones igual aquí en Power Pivot se encuentran en inglés. Si yo pongo la función sí, me aparece cantidad de funciones sí que tienen el sí, pero ninguna del sí lógico del Excel, ¿no? Se encuentran en inglés. Entonces, si yo quiero el sí, debería poner el if. Auri nos dice, excelente la forma de explicar. ¿Esta clase queda disponible en el canal para referencia? Sí, Auri. Ya al finalizar les muestro mi página web. Yo ahí publico los lives que doy. Hay cantidad de clases gratuitas. Ya creo que voy por la clase 39 de diferentes temas. Ahí yo le publico y también le pongo el archivo para que ustedes puedan practicar. Si es lo mismo que yo estoy haciendo, ustedes ven el video con su archivito y practican esto. Muchas gracias, Auri, por tu mensaje. Entonces, miren, aquí no tengo el sí. Como les digo, las funciones DAX están en inglés. Yo necesito mi función if, entonces selecciono el if, abro paréntesis. Mantiene la misma estructura, ¿no? Tiene la prueba lógica, el resultado si es verdadero y el resultado si es falso. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? Lo que sí entiendan, cuando trabajan con Power Pivot, ustedes ya no trabajan con celdas o rangos, trabajan con tablas y columnas. Entonces yo tengo que decirle de mi tabla color, el color, si es que esto es igual a azul, le voy a poner como es un texto va entre comillas, ¿ya? Ahí está mi prueba lógica.
Ya no hace referencia a celdas, hace referencia a toda una tabla con su columna color. Si esto es de igual a azul, quiero que le dé el 5%. Aquí no deja poner directamente 5% por si acaso. Si ustedes ven al querer poner 5%, me coloca esa liñita en roja. Esa liñita en roja cuando se les pone en Power Pivot o en Power BI de esa manera, quiere decir que algo no están escribiendo bien. Y esto es porque aquí no me detecta eh, como la moneda, como el cambio que hace el Excel automáticamente cuando pone 5%. En un segundo, ya se me activó el relojcito aquí del TikTok. Muy bien. Me hizo saltar esa alarma. Entonces, miren, aquí si quiero poner el 5%, debería poner 5 dividido para 100, ¿no? Que sería 0,05. De esa manera. Luego cambiarle a la columna a formato de porcentaje. Y si es que es falso, si es que no es azul, no se va a ganar ningún porcentaje, entonces le pongo 0,00%. Funciona de la misma manera el if, con la misma lógica, pero tome en cuenta que trabajan con tabla y columnas de tabla. Damos un enter y ya se va a agregar esta nueva columna. Ahí se quedó pensando y ya me crea mi columna descuento. Y claro, lo único que va a tener descuento es aquí el color azul, ¿no? Entonces miren, ya tengo ahí el descuento, ya agregada esa columna, ya saben que sí pueden hacerlo. También tienen esa opción, pero ustedes tienen que tomar en cuenta las recomendaciones que les he dado. Igual, esta columna de descuento para que se vea correctamente, yo lo voy a poner em, con el formato de porcentaje. Entonces selecciono mi columna de descuento y le voy a poner aquí en mi grupo de formato, aplicar formato de porcentaje. Ahí sí veo 5% y 0%. Muy bien. Regresemos a nuestra tabla dinámica. Ya hemos hecho cantidad de cambios por aquí por el Power Pivot. Hemos nosotros creado la medida de nuestra venta total. Ya lo tenemos aquí. Nuestra medida de la venta total. Y también hemos agregado una columna de descuento. Vamos a ver ahora cómo reflejar esto, pero en nuestro Excel. Entonces déjenme en regreso a mi Excel, que lo tengo, tengo que quitar el zoom porque si no ya no lo veo. Regreso a mi Excel y por aquí tengo mi tablita dinámica. Hasta aquí nosotros habíamos llegado, ¿no? Ya habíamos creado un pequeño reporte, una pequeña tabla dinámica mostrando la cantidad. Ahora yo no quiero ver la cantidad, yo quiero ver, vamos a hacer ya un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a ver, quiero ver el país, la venta total que se realizó, ya por cada color y el descuento. Ya vamos a una tabla dinámica con más características. Entonces miren, aquí ya me aparece mi medida que creé de venta total. Ustedes le pueden ver, ya se actualizó mi tabla dinámica y aquí me sale este FX venta total. Cuando vean este FX en su tabla dinámica, quiere decir que esta es una medida. Vamos a ver ahora en cambio, en nuestra tabla de color me aparece la columna que yo agregué de descuento. Si es que esto no se llega a actualizar automáticamente, ustedes tienen que irse aquí en la pestaña de datos del Excel, dar clic en actualizar todo. Y ahí ya se va a ver estos cambios. Normalmente se actualiza de manera automática cuando haces cambios en Power Pivot. Pero si no pasa esto, tienen que hacer el actualizar todo desde el Excel. Vamos a quitar, ya no quiero cantidad, ya no quiero color. Y le voy a mover también esta ventanita, déjenme le muevo más para acá. Y le voy a hacer un poquito más grande. Ya. Simplemente para tenerle más cerca de mi tabla dinámica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a interactuar aquí? Decíamos que queremos, no es ni países, son las ciudades. Yo quiero ver las ciudades como filas. Aquí estoy viendo las ciudades.
Si quieren ya hacerle bonita la tabla dinámica, aquí en vez de etiquetas de fila, le ponen ciudades. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que yo quiero ver es mi venta total. Entonces vamos a nosotros a la tabla de ventas y aquí voy a poner la venta total. La venta total se va a ir al área de sumatoria de valores. Le enfilas la ciudad. Y aquí yo tengo mi venta total. Entonces tengo ciudades, venta total. Yo quiero ver este cuadro resumido, pero por cada color de las pinturas que vendemos. Nos dice Juancho, y sobre la tabla y F5 también se actualiza. Sí, correcto, también funciona. Igual si tú le das clic derecho sobre la tabla dinámica, tienes el botón de actualizar, también funciona. Es muy buen dato el que nos das, Juancho. Sí, también con F5 también activas la opción de actualizar, correcto. Entonces, miren, tenemos ciudades, venta total. Me falta ver por cada color. Entonces digo, muy bien, el color que se encuentra en mi tabla de color, le voy a poner como columna. Y aquí yo tengo mi etiqueta de columnas y tengo los colores. Le puedo aquí hacer una mejora, le voy a poner aquí en vez de etiqueta de columnas, le voy a poner color. Ya va cobrando vida nuestro reporte, ¿no? Ya nos está mostrando información más detallada. Y este reporte, si nosotros no lo relacionábamos, imposible, ¿no? Ahí sí nos hubiera tocado los buscar B o buscar X para completar nuestra tabla de venta. ¿Qué más nos pedía? Quería ver el descuento por cada color. Entonces aquí simplemente le voy a colocar la columna que creamos de descuento, le voy a poner debajo de color. Aquí me aparece ya mi columna. Esta columna aquí, si no se visualiza bien con porcentaje, bueno, simplemente la voy a seleccionar y me voy aquí a mi pestaña de inicio y le pongo el formato de porcentaje. Pues miren, tenemos ya una tablita mucho más desarrollada, ¿no? Ahora, si es que ustedes ya conocen un poco de tablas dinámicas y han relacionado con la herramienta de tablas dinámicas, el Power Pivot por atrás está utilizando esa relación. Entonces, ¿a qué me refiero? Si me voy aquí a mi tabla dinámica y me voy a mi pestaña de analizar tabla dinámica y me voy a mi grupo de cálculos, yo tengo aquí relaciones. Si le doy un clic aquí en relaciones, voy a ver también las relaciones que me creó el Power Pivot. Y aquí me dice que la tabla de ventas por I de ciudad se relacionó con la tabla ciudad por I de ciudad. La tabla ventas de I de color se relacionó con color con I de color. También ustedes desde la tabla dinámica, desde la opción aquí, desde analizar tabla dinámica en el grupo de cálculos relaciones, pueden también validar que estén bien las relaciones creadas. Sin estas relaciones, tú no puedes sacar este reporte como tú lo estás viendo este momento. Entonces, eso es lo que quería compartirles el día de hoy con esta clase de el